Seguimos con nuestra serie del Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 5. Seguimos en este contexto del estanque de Betesda, la sanación del paralítico, y hoy día vamos a ver de los versículos 9 en adelante. ¿Sí? Técnicamente hasta el 18, ahí dice 19, pero es 18. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, ¿verdad? Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajó y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Puede tomar asiento. Es una historia muy importante dentro del ministerio de Jesús, porque ya habíamos comentado el tema pasado de Juan, hace 2 semanas ya, cómo este capítulo marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Porque hasta este punto, si podemos hacer un flashback rápido, mirar hacia atrás los mensajes previos del Evangelio de Juan, Jesús no había tenido grandes oposiciones. Hasta este momento nadie había dicho hay que matar a Jesús. Nadie. Si bien había hecho un par de milagros acá, algunos creían, no era muy real, pero nadie hasta este punto había querido matar a Jesús. Recién aquí vemos que a Jesús lo quieren matar. Ese es el punto. Ahora Juan nos entrega inmediatamente la razón por la que querían matar a Jesús. Y eran 2. Primero, porque había hecho milagros en el día de reposo. El problema no era el milagro. El problema era que para los judíos, o los líderes judíos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Y cuando nosotros vemos la ley, eso era causa de muerte. Quebrantar el día de reposo era causa de muerte. O provocó el juicio, la pena era la muerte. Pero otro motivo era que él se hacía igual a Dios. Hoy día vamos a ver la primera parte, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Si acaso realmente lo quebrantaba el día de reposo, vamos a ver cuál es el verdadero día de reposo, y también vamos a ver si acaso nosotros debemos seguir guardando el día de reposo que dice el Nuevo Testamento y que dice el propio Jesús al respecto. ¿Sí? Primero, vemos que los líderes judíos miraron el milagro y no le preguntan al hombre quién hizo esto. ¿Era verdad que llevabas paralítico 38 años? ¿Qué sentiste? ¿Cómo? No le preguntaron nada de eso. Lo miraron caminar, se paró, tomó su cama, que era en verdad algo que no se llevaba fácilmente, y lo primero que le dijeron es: estás pecando. ¿Por qué estás haciendo esto en el día de reposo? Y podemos ver en este pequeño intercambio de palabras la dureza del corazón de los fariseos. Cuán duro estaba su corazón. Vieron un milagro, un hombre 38 años paralítico, y de un segundo a otro llega un hombre y le dice: párate y camina. Y el hombre se para simplemente por la autoridad de una persona. Pero estos fariseos, lo único que les preocupaba era que el día de reposo se estaba quebrantando, que estaban infringiendo la ley. Y lo primero que hacen es tratar de buscar quién estaba quebrantando la ley. ¿Quién fue el que te dijo eso? Cuando este hombre le dijo: o sea, ¿por qué me critican si el que me sanó me dijo que me parara y caminara? Y ellos le dijeron: ¿quién fue? ¿Dónde está? Dinos. Trató de buscarlo entre la multitud, pero Jesús ya se había ido. Luego, si bien Juan no nos muestra cuál es el lapso de tiempo entre esa conversación y luego que aparecen en el templo, celebrando la fiesta, recordemos que el capítulo 5 inicia con Jesús
yendo a Jerusalén para celebrar una fiesta, ¿sí? Entonces están en el templo y Jesús se encuentra a este hombre y le dice, no peques más, porque de lo contrario te puede pasar algo peor. Ya conversamos sobre eso el tema pasado, ¿verdad? Y este hombre, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cae a los pies de Jesús y adora? No, se va corriendo y lo acusa, ¿sí? El que lo sanó es traicionado por aquel que había sido sanado. Vemos allí que el hombre, en verdad, muy agradecido aparentemente no estaba, ¿sí? O al menos tal vez la presión de los judíos fue mayor que su gratitud por Jesús. Y lo traiciona rápidamente, sin mayor problema. Y ahí aparecen los fariseos acusando a Jesús que estaba quebrantando el día de reposo. ¿Y cuál es? Jesús sabía que lo querían, ya lo estaban persiguiendo, que esto involucraría que el camino hacia el Calvario estaba cada vez más cerca. Jesús lo tenía muy claro. Y Jesús, en vez de apaciguar las aguas, ¿qué es lo que hace Jesús? Todavía las agita más, ¿sí? Todavía las agita más. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Sí, ¿saben qué? En verdad no debía haberlo hecho, o tranquilo, no, les voy a explicar. Jesús lo que dice es, mi Padre trabaja y yo también. O sea, todavía aprende más el problema, porque le pudo haber dicho lo que vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en otros evangelios vemos que Jesús le dice, ¿acaso David pecó cuando comió del pan de la propiciación? En un momento, en el Antiguo Testamento, David estaba escapando de sus enemigos, y David entra al templo o a un lugar donde estaban los panes de la propiciación, que esos panes estaba prohibido que cualquier persona los comiera. Solo los sacerdotes podían comer de ese pan. Era un pan santificado. Nadie podía comer de ellos. Y en un momento David llega con su gente y le dice al sacerdote, tenemos hambre, danos de comer. Y el sacerdote dice, lo único que hay son los panes santificados de la proposición. Pero David come de ellos. David no cayó muerto, David no fue criticado, no fue enjuiciado. Y Jesús ocupa esa escena cuando sus discípulos en un día sábado, en un Shabbat, estaban recogiendo espigas para comer. Y los fariseos lo critican. O sea, están trabajando en el día de reposo y eso es ilegal. Y ahí Jesús dice, ¿y qué pasó con David? Él comió cuando era ilegal y no lo criticaron. Fue David, su rey. Entonces, ¿por qué nos critican a nosotros? Porque mis discípulos comen. Y Jesús dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Lo que quiere decir Jesús es que el hombre está encima del día de reposo, no el día de reposo encima del hombre. En pocas palabras, si el hombre tiene necesidad en día de reposo, esa necesidad está por encima del cumplimiento de la ley. Y si la ley prohíbe trabajar, pero la necesidad del hombre está requerida en ese momento, va a haber que trabajar por causa del hombre, porque el hombre tiene una necesidad. Y en un momento dice, si una oveja tuya se cae en un pozo en un día de reposo, ¿no la vas a sacar? Y ahí los fariseos evidentemente quedan en silencio. En pocas palabras hay una necesidad mayor que el cumplimiento o el guardar el día de reposo. Y en este caso el hombre estaba paralítico, ¿sí? Pero Jesús no recurre a ninguna de esas frases en este momento. Jesús, si podemos resumirlo, parafrasearlo, es, yo soy Dios. Y en otro momento dice, yo soy el Señor del día de reposo. En pocas palabras es, si yo establecí el día de reposo, yo decido cómo se obedece el día de reposo. Jesús no apagó, no calmó las aguas, Jesús las avivó más. Ahora, ¿cómo veían los judíos el día de reposo? Primero lo veían como un mandamiento, porque el día de reposo no es una ordenanza que está fuera de los 10 mandamientos, es uno de los 10 mandamientos. El libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8 en adelante dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo, ¿sí? Tienes 6 días en las semanas para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, a tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. O sea, nadie trabajaba el día de descanso, que para los judíos era el sábado, ¿sí? Shabbat no significa sábado. El Shabbat es el día de reposo que hasta el día de hoy los judíos siguen guardando, siguen cumpliendo.
Shabbat no significa sábado, Shabbat significa descanso. Es el día de descanso, el día de reposo. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Los judíos veían el día de descanso como un día santo, como un día en el que ellos debían dejar cualquier trabajo para poder dedicarlo al Señor. El problema es que no tardó en que este mandamiento fuera desvirtuado. Y lo que debía ser un día de descanso fue un día de gran carga para los judíos. Porque, como muy bien saben hacer los judíos, le agregaron cada vez más y más normas. Porque si Dios dice, no trabajen, adivinen qué discutieron los judíos. No era, hay que descansar, no, era, ¿qué es trabajo? ¿Cargar una aguja en el bolsillo es trabajo? Sí, de manera que eso no se podía hacer para ellos. ¿Llevar aretes para las mujeres era trabajo? Sí, entonces no podían llevar aretes. ¿Cuántos pasos sería trabajar? ¿2000 sería mucho? Sí, entonces 1999 pasos solo podrás dar ese día. ¿Qué habría que cocinar? Nada, hay que cocinar el día anterior. Y si hay una enfermedad, lástima, se esperan hasta el día siguiente. Los judíos comenzaron a agregar normas y normas y normas a tal punto que este día de descanso no fue descanso. Era una carga pesada, tan pesada que criticaron que un hombre paralítico cargara una cama. No estoy hablando de una cama de 2 plazas, estoy hablando de una especie de alfombra, una tela que servía para recostarse, pero también para taparse, que era muy liviana, en verdad, muy liviana. Pero como era cargar algo, era un trabajo. Ellos no podían cargar nada, nada de nada. Pero esto no era la ley. Lo que Jesús quebrantó no fue la ley. Lo que Jesús quebrantó fue su interpretación de la ley. Y eso era un problema. A tal grado llegó esto, y esto hasta el día de hoy sigue siendo así. En 1992, en Israel, hubo un incendio en un sector, podemos decirlo departamentos. Y había el incendio. Entonces la gente consultó al rabino y le preguntó, rabino, y esto sucedió en un sábado, ¿será trabajo si llamamos a los bomberos? Mientras el fuego estaba iniciado, la casa se estaba quemando, el departamento se estaba quemando. El rabino se tardó lo suficiente para que 3 departamentos completos se quemaran. Hasta que dijo, sí, llamen, porque no es trabajo. 3 casas se quemaron para discutir si acaso era un trabajo llamar o no llamar a los bomberos. Ese es el nivel en el que los judíos hasta el día de hoy siguen viendo el sábado. No es un día de descanso. Es un día en donde todo tiene que ser medido. Cada aliento y palabra, no tenían cantidad de palabras que podían pronunciar ese día, hasta el día de hoy. Pero ¿cuál era el mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Nadie va a trabajar. ¿Por qué? Porque ese día se van a dedicar a adorar al Señor. ¿Qué se hacía ese día? Podían asistir a las sinagogas o se hablaba la palabra, se compartía la palabra, se preparaba también, la cena estaba preparada, pero era algo liviano, pero era alrededor de la palabra, era alrededor del culto a Dios. Pero los judíos transformaron todo esto en normas, normas, normas y muchas normas. ¿Cuál era la verdadera ley? El descanso, era el descansar. Si Dios dice, hubo una obra, un trabajo, 6 días y Dios descansó el séptimo, no por cansancio, sino porque su obra había quedado completada. Recuerden ese momento en el que Dios descansó porque todo fue hecho perfecto. Recuérdenlo y que nadie trabaje. Ningún animal trabaja. Si hay extranjeros, descansan y no trabajan. Cualquiera, todos los que estuvieran allí descansan por completo. ¿Sí? Pero los judíos no hicieron eso. Los judíos desvirtuaron todo esto y en vez de dedicarlo al Señor, lo dedicaron a las normas, a la estricta obediencia de normas humanas. En un momento Jesús le dijo, ustedes me honran, pero me honran en vano, porque están siguiendo mandamientos de hombres que Dios no ha ordenado. A esto se estaba refiriendo, o parte es también, porque no solo en esto tenían normas, tenían un montón de normas para muchas cosas que Dios jamás mandó. Ellos
en un celo por santidad, por todavía mantener aún más pureza, ellos dijeron, no, vamos a agregarle más. Dios quiere que seamos santos, vamos a demostrarle a Dios que podemos ser más santos todavía. Esa era la imagen de los judíos. Dios nos puso esta ley para ser salvos, vamos a demostrarle que podemos cumplir más todavía para ser mejores salvos aún. Esa era la imagen o la idea que tenían los judíos. Ahora, ¿cómo esto se aplica al Nuevo Testamento? ¿Debemos cumplir esto? ¿Debemos guardar el sábado? Porque aquí hay controversia. Hay algunos que dicen que sí, y no estoy hablando de judíos, porque los judíos evidentemente dicen que sí. Pero hay cristianos, en unas grandes comillas, que dicen que sí. Y hay dos grupos grandes. Uno son los judaizantes, que son cristianos, que aceptan a Cristo, pero ellos siguen las normas judías. Circuncisión, guardan las fiestas, incluyendo el Shabbat o el sábado. Y ellos dicen, sí, hay que guardarlo porque está, no solo en la ley, es parte de los 10 mandamientos. Y los adventistas, que ellos no son cristianos, pero ellos también guardan el sábado. Y ellos dicen, no, es que el sábado es el día del Señor y hay un mandamiento. Y la pregunta es, ¿cuáles de los 10 mandamientos siguen vigentes? ¿Hay alguno que no siga vigente? ¿Solo 9 debemos obedecer? Porque este es un mandamiento dentro de los 10. No aparece fuera de los 10. Si bien aparece en otros momentos, pero está dentro de los 10. ¿Honraremos al Señor nuestro Dios? Sí, hay que honrarlo. ¿Respetaremos su nombre y no lo tomaremos en vano? Sí, hay que hacer eso, ¿verdad? ¿Nos haremos ídolos? No, solo al Señor adoraremos, ¿verdad? ¿Honraremos a nuestro padre y a nuestra madre? ¿No mataremos? ¿No robaremos? ¿No mentiremos? ¿No daremos falso testimonio? ¿No codiciaremos los bienes ajenos? ¿No adulteraremos? Sí, hay que guardar todo eso. ¿Y el sábado? El sábado no. ¿Por qué? ¿De dónde nos tomamos para decir que uno de los 10 los podemos descartar? ¿Por qué? ¿Tienen razón los judaizantes, los adventistas? La verdad es que no tienen razón, están mal. Pero la respuesta es, ¿debemos guardarlo? Sí, debemos guardarlo, porque es un mandamiento. Ahora, ¿los adventistas guardan el sábado? Sí, pero ellos no guardan el Shabbat. ¿Por qué? Porque y ahí uno entiende lo mal que están armados todos estos grupos así. Porque ellos dicen, aquí dice que hay que guardar el Shabbat. Sí, pero eso está en el calendario hebreo, que no es nuestro mismo calendario. El adventista todos los sábados sagradamente guardan unas grandes comillas el día para el Señor. Pero los judíos no hacen eso, porque el sábado judío no es nuestro sábado, porque su calendario se mueve distinto. No es igual que a nosotros. Y los adventistas, nosotros cumplimos la ley. No, ellos no están cumpliendo nada de la ley. Los judaizantes, lo mismo. Porque el calendario judío no es el mismo que nuestro calendario y los días no se mueven en el mismo orden, en la misma secuencia, porque los días duran distinto en la concepción judía y en nuestra concepción más occidental. Es distinto. Si yo quiero guardar el sábado para obedecer la ley, tengo que ajustarme al calendario judío si pretendo hacerlo. Pero los adventistas no lo hacen y los judaizantes no lo hacen. Ningún adventista va a decirle a su jefe, ¿sabe qué? En el calendario judío hoy día martes es sábado, así que yo no voy a trabajar. Listo. ¿Qué va a hacer con esa persona? Perfecto, no vengan mañana tampoco porque estás despedido. No lo van a hacer. Solo los judíos tienen esa norma en su país, en su cultura. Porque Israel es un país judío. No hay otro país en el mundo que sea judío, que siga esa norma. Nosotros, ¿cuál es el día feriado? Domingo. Pero ya vamos a llegar a ese punto, ya vamos a llegar. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Se guarda o no se guarda? Marcos 16. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. ¿Por qué nosotros celebramos el domingo como día del Señor? Esta es la razón. Porque Jesús resucitó un día domingo. Y adivinen quién niega esto. Los adventistas. Ellos dicen que Jesús no resucitó un domingo. Adivinen cuándo dice que resucitó. Convenientemente. Un sábado. Eso dicen ellos. Lastimosamente, los escritores que escribieron esto estuvieron presentes
y registraron el día en el que esto sucedió, para mala suerte de los adventistas. Fue un día domingo. Pero la iglesia respetó esto. Sí, desde el libro de Hechos, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, que para el calendario judío el primer día de la semana es domingo. Y ese día ellos se reunían para hacer culto al Señor, para celebrar Santa Cena, para recoger ofrendas, para adorar, para leer la palabra. Todo lo hacían el domingo. Hay una escena en el libro de Hechos, cuando Pablo está llegando casi a su última etapa, en donde él está predicando en un lugar, día domingo, están en el primer día de la semana, y Lucas registra expresamente de manera muy clara que es el primer día de la semana, día domingo, que ellos se reúnen para compartir la palabra, para celebrar la Santa Cena y para adorar a Dios. Tan importante fue ese momento. Pablo estaba predicando y había un tercer piso, había un joven que estaba sentado en el tercer piso y se empezó a quedar dormido, y este hombre se cayó y este hombre murió. Y alguien dijo, vamos a parar el culto porque acaba de morir alguien, ¿verdad? Parece uno lo lee así suavecito, pero murió alguien en pleno culto, hermano. Si alguien muere acá, no sé cómo, no sabemos cómo actuamos, qué hacemos si alguien aquí muere así fulminantemente. Y este joven cayó y Pablo dice, nadie va a parar el culto. Pablo fue, oró con él, bueno, oró por él, ya estaba muerto, ¿verdad? Y adivinen qué pasó. El culto sigue, este hombre se paró y siguieron en el culto, ¿verdad? ¿Se imaginan si tuviésemos una iglesia de 3 pisos? Yo no sé cuántos hubiesen muerto ya aquí, hubiesen caído dormidos. Qué bueno que no tenemos una iglesia de 3 pisos, ¿verdad? No sabría qué hacer si alguien cae muerto acá, porque llevamos predicando ya un buen rato. Gracias a Dios todavía tenemos un primer piso, ¿sí? Gracias a Dios. Si llega a suceder que la cosa crece, creo que evitaríamos el tercer piso. Lo evitaríamos, ¿sí? O al menos que se ganen cerca de las ventanas. Pero eso se celebró un domingo. Fue un domingo. Y así, ahora la gente dice, como los adventistas, por ejemplo, no, el día domingo lo impuso Constantino en el siglo IV. Eso es una ignorancia gigantesca, gigantesca. Jesús resucitó el día domingo y esta es la razón por la que se celebra el Día del Señor el día domingo. La iglesia cristiana desde sus inicios celebró el día del domingo como el Día del Señor. El día sábado fue conocido como el Día del Señor porque ese día le pertenecía a Él. Y la iglesia primitiva comenzó a celebrar ese día, el día domingo, recordando el mayor evento en la historia de la humanidad y lo que es el centro y la piedra angular del cristianismo, la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el evento más importante? Si Dios le dijo a Israel, recuerden que creé todo lo que existe en 6 días, una creación, y el séptimo descansé, ¿qué hizo Jesús al resucitar? Hacer todas las cosas nuevas. Y eso lo hizo al resucitar. Ese sacrificio quedó sellado acá, al resucitar. Por eso es tan importante. No fue Constantino, no fue la iglesia católica. Fue Jesús. Fue la iglesia primitiva que guardó este día en honor a Dios. Ahora, no sé si está ahí. No, no está ahí. No lo puse. Pero les voy a leer. Romanos capítulo 14, verso 5 y la primera parte del verso 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. ¿Qué dicen los adventistas? El día sábado es más sagrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Los adventistas tienen razón, mientras que otros creen que todos los días son iguales. ¿Cada uno debería obedecer a los adventistas? No. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que eligió es aceptable. Y si queremos ahora guardar el martes, háganlo para el Señor. Y si queremos guardar el lunes, no es el mejor día de la semana, pero ¿sí? Ahora, el punto es guardarlo para el Señor. Creo que es muy complejo que guardemos un día de la semana al Señor, ¿verdad? Porque ¿cuál es el punto? No trabajarás. No trabajarás. Recordemos que ese es el punto. No trabajarás, ¿sí? Ahora, Colosenses 2, 16 y 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen, amén, o beben, porque celebran o no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Que nadie nos condene por lo que comemos, lo que bebemos, los días que celebramos o los días santos, ¿sí? Los días de descanso.
que nadie nos condene por cuando lo celebramos, ¿sí? Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Este versículo es muy, muy, muy importante. Primero porque está claro. ¿Alguien nos puede condenar porque guardamos un día u otro? No. Si no guardamos un día, sí, ahí el juicio puede venir con toda razón. Pero nadie nos puede guardar. ¿Pero por qué razón? Porque en verdad esto no es la realidad. Esto es solamente un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El día de descanso. ¿Y cuál es la realidad? Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Por eso es tan importante este hecho. Porque Él resucitó y esto marca nuestro descanso. Y ¿qué dice Pablo? Es la realidad de lo que vendrá. ¿Cuándo descansaremos verdaderamente? Cuando estemos con Él. No un día a la semana. Estaremos por los siglos de los siglos. Amén. No hay lugar a dudas. Celebramos el día del Señor. Es una ordenanza. Ahora, no celebramos el sábado como el día del Señor. Celebramos el domingo recordando que Él resucitó ese día, ¿verdad? Pero la pregunta ahora cae. ¿Cómo guardamos el domingo? ¿Lo guardamos o no? No decía, acabamos bueno, no lo leímos acá, pero lo leímos acá. ¿No decía que todos los días son iguales? ¿Es verdad que todos los días son iguales? Porque alguien puede decir, yo no guardo un día para el Señor, yo guardo todos los días para el Señor. Mentiroso, pero así, ¿verdad? Se escucha, así lo dicen. Es como, esto pasa, yo lo he escuchado mucho de testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no celebran el día de la mamá, no celebran el cumpleaños, no celebran nada los testigos de Jehová, ¿verdad? Nada. No vamos a hacer ningún juicio de valor al respecto, pero no celebran nada. Y he escuchado de primera fuente, ¿tú celebras el día de la mamá? No. Todos los días son el día de la mamá. ¿Y todos los días le lleva un regalo? No. ¿Todos los días la atiendes? No. ¿Todos los días le dices feliz día? No. Te estás justificando. Mentira, no estás celebrando todos los días. Si todos los días son iguales, ¿por qué todos los días entonces no lo celebras? ¿Celebras cumpleaños? No, porque todos los días yo puedo llevarle un regalo a alguien. ¿Y le llevas un regalo todos los días a todas las personas que conoces si quieres? No. Entonces es mentiroso. No está celebrando todos los días. Ni siquiera está recordando todos los días. No lo hace. No lo hace. Ahora, ¿estamos justificando el consumismo de algunos de esos? No, eso no para nada. Ahora, extrapolemos eso a este punto del sábado. O mejor dicho, del día del Señor. Es que todos los días son del Señor. Sí, todos los días son del Señor. ¿Y eso cambió antes de que diera el mandamiento? No, siempre, todo el tiempo está en su mano y le pertenece. Cada día. ¿Y cuál fue la ordenanza de Dios? Como cada día es mío, yo exijo que uno de ellos se aparte por completo para mí. El resto de los 6 días, haz lo que quieras. Trabaja, si quieres trabajar las 24 horas, da lo mismo. Pero el 7º día, lo vas a guardar. Uno de esos. Y a la luz del nuevo, tenemos libertad para escoger un día. Podemos guardar el sábado, domingo. La iglesia históricamente ha guardado el domingo en honor o recordando la resurrección de Jesús. Pero si lo vas a guardar, guarda el día domingo. Y ahí está la pregunta. ¿Guardamos el día domingo? Sí, venimos al culto, ¿o no? ¿Estaremos listos? ¿Checklist? ¿Listo? ¿Sigamos con la siguiente tarea? No. ¿Guardarás 1h30 de un día para mí? No. 6 días trabajarás. 6 días. Y el 7º no vas a trabajar tú ni nadie de tu casa. Y si tienes animales, nadie trabaja. Ese día se dedica por completo a mí, dice el Señor. Porque uno dice, pero si no es para descansar, sí. Primero vemos la gracia de Dios, misericordia. Porque antes de esto, adivine cuál día se descansaba. Justamente, ninguno. ¿Qué le dice después en Deuteronomio? Recuerda que fuiste esclavo y allí no tenías descanso. Trabajabas cada día, cada hora, con suerte comías, eras azotado. Pero ahora yo te he dado descanso. Ahora eres libre de esa esclavitud. Ya no necesitas trabajar cada día. Ya no necesitas trabajar cada día y cada noche por tu libertad. Yo ya te liberé
puedes descansar. Yo ya te redimí, puedes descansar. Yo ya te compré, eres mío, puedes descansar. ¿Del trabajo? No. Puedes descansar porque ya no hay preocupación de esclavitud. Puedes descansar porque eres libre. Puedes descansar porque no hay grilletes en tus manos. Puedes descansar porque no hay nadie con un látigo golpeándote. Y si podemos extrapolar esa imagen a nosotros, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Nos redimió, nos compró y nos liberó de la esclavitud de Egipto. Si podemos aplicar esa imagen, ¿verdad? Y hoy día somos libres y podemos descansar. Podemos descansar, pero no es un descanso físico simplemente, que también aplica. No deberíamos trabajar un día domingo. No debería un creyente trabajar. Ahora alguien diría, pero es que hay necesidad. ¿Dios no es nuestro proveedor? ¿Dios no es nuestro sustento? Dios ya nos liberó y nos ordenó guardar un día no para descansar del trabajo, sino para descansar de cualquier otra actividad que nos impida dedicar ese día por completo a Él. Eso es el día del Señor. Descansar de cualquier actividad que nos prive de adorarlo. Cualquier actividad que nos impida dedicarnos a Él. Por gratitud. En adoración a Él, porque fuimos libres. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Se esclaviza a un trabajo, se esclaviza al dinero, se esclaviza a sus propios sueños. Es que tengo estas metas, necesito lograr esto. Es que tengo estas deudas, es que... Fuimos libres del pecado y de la condenación. No es una sugerencia, mira, si te queda tiempo sería bacán que pudieses venir y estar un rato en el culto. Ya, por último, ándate media hora antes, si estás muy ocupado. Guardarás un día para el Señor. Guardarás un día para el Señor. ¿Quién es más importante en nuestra vida? Dios. ¿Qué Dios quería con esta ley para el judío? Es que vienes a visitarme familia de lejos. Qué bueno, que celebren contigo el día del Señor. Que todos descansen. Sí, que nadie trabaje. Si vienen a visitarte, que no trabajen. Pero guarden el día del Señor. Es que tengo que viajar porque está de cumpleaños. Guarda el día del Señor. Tienes 6 días para hacer todo lo que quieras. Y el 7º lo descansarás para guardarlo, santificarlo, dice el mandamiento. Nos quedamos con descansar y tiramos allí, prendemos la tele y listo. Gracias, Señor, estoy cumpliendo este día y estoy descansando, ¿verdad? Qué rica esa parte del mandamiento. Qué bueno, qué misericordioso es Dios que me deja descansar. Y aquí con un vaso de bebida helado, bueno, ahora aplica, en el invierno no, pero viendo la tele, descansando, después disfrutar un rico almuerzo y salir a caminar. Todo eso está súper bien. Pero también el mandamiento dice santificarlo. Es que aquí, no, pongo el culto en la casa y estoy listo. Lo veo en la transmisión y listo. Está guardado el día. No. Así no se celebra el día del Señor. Celebramos juntos como pueblo, como familia, en honor, porque Él nos rescató para su gloria. Amén. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Y lo leíamos a los fariseos. ¿Cuál fue la respuesta cuando los fariseos le dijeron, tú no estás guardando el día? Y no solo eso, sino además estás haciendo que los demás tampoco lo guarden, porque mandaste a un hombre a que trabajara. Jesús no le dijo, ¿saben qué? Ustedes están interpretando mal la ley quiso decir esto y ustedes entendieron otra cosa. Jesús, ¿qué le dijo? Mi Padre siempre trabaja y yo también. Qué glorioso pensar que tenemos un Dios que no se toma vacaciones. Si yo llamo a Dios un día domingo, Dios no me va a decir, mal momento, llámame, apenas marquen la 00, te contesto, porque estamos en descanso, hoy día no trabajo. ¿Se imaginan si Dios fuera así? Que Dios se tomara un descanso un día, aunque fuera una vez al año, aunque fuera un segundo, en 1000 años, ese segundo, toda la creación sería destruida. ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Dios no descansa. Nuestro Dios no se toma vacaciones. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Que nuestro Dios no se cansa, no duerme el que te cuida. ¿Sabe por qué podemos descansar? Porque hay un Dios que no descansa. ¿De qué preocuparnos?
si hay un Dios que está ocupado en nosotros? ¿Por qué angustiarnos por algo si hay un Dios que no está descansando? Él está trabajando. Y adivinen para quién. Para nosotros. Veía, ya lo comentaba la semana pasada, una de las razones por las que me tenía sensible este mensaje. Le comentaba la serie que estábamos viendo en la casa de Chosen sobre la vida de Jesús, y veíamos un capítulo el día viernes, si mal no me equivoco, parece que sí fue el viernes. Y una de las cosas, si bien hay varios detalles que tal vez podamos discutir con respecto a la serie, porque es una reconstrucción del contexto, que evidentemente hay cosas que se añaden para la trama. Pero una de las cosas que veía en la serie, y que lo hemos leído un montón de veces, y aquí en Juan también ya lo hemos leído y lo hemos tocado, Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed. Pero el punto es, Jesús se cansó. Y lo leíamos, Jesús dio una caminata cuando iban a Samaria, Jesús se cansó. Y uno lee, Jesús se cansó, ahí vemos su humanidad y todo bien, y qué glorioso, ¿verdad? Que un Dios omnipotente se haya hecho hombre y se canse. Sí, pero ¿entendemos eso? Y una de las cosas que veía en la serie era ver a un Jesús cansado. Un Jesús que temblaba luego de una larga jornada de trabajo. Un Jesús con sus pies adoloridos. Un Jesús que sudaba por el cansancio. Meditaba cuando veía eso y tocaba profundamente en mi corazón. Jesús no solo derramó sangre por nosotros. Jesús sudó, trabajó y no descansó para que nosotros tengamos descanso. Él hizo todo y cada uno de lo que nosotros necesitamos para que Él nos diga ahora, descansa. Ya no tienes que hacer nada. Está hecho. Ya está todo listo. A tal punto se volvió el Sabbat para los judíos que el que no lo celebraba estaba condenado a muerte. Para ellos, celebrar el Sabbat era cumplir la ley y era sinónimo de salvación, de santidad. Era obediencia a la ley. Y Jesús dice, ya no necesitas hacer nada. Yo hice todo por ti. Yo sudé. Yo fui golpeado. Yo hice todo el trabajo porque tú no podías. Y ahora que lo he hecho, descansa. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que Jesús va a continuar diciendo. Porque esto tiene que ver con salvación. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Colosenses? No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Podemos descansar, porque en Cristo está nuestro reposo. En Cristo está nuestro descanso. ¿Saben qué dijo Pablo en un momento? Yo me cansé de obedecer la ley, porque cuando la obedecí me di cuenta de algo. Yo morí por causa de esa ley, porque yo no puedo alcanzar mi propia salvación. Yo no puedo agradar a Dios por la obediencia a la ley, como guardar el sábado. Entonces yo morí a esa ley. Entonces ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en Cristo, el Señor. Nuestro descanso, nuestro reposo. ¿Por qué temer? ¿Por qué angustiarse? ¿Por qué preocuparse? Si Cristo ya hizo todo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a eso? Hacer lo que Él nos manda. Guardar, descansar y santificar un día en alabanza y gratitud a Él. Fue este evento el que nos dio descanso. Fue su muerte y su resurrección el que nos permitió hoy día descansar. Y tiene mucho que ver con la salvación. Pablo decía, es sombra de lo que habría de venir. Sí, aún hay dolor, aún hay enfermedad, aún hay muerte. Pero va a llegar el día en donde realmente experimentemos la plenitud del descanso, porque lo que hoy día vivimos es sombra de lo que vendrá. Sí, podemos descansar, nuestra alma puede descansar. Solo en Dios está nuestra salvación, nuestro descanso y reposo. Pero llegará el día en donde descansaremos de todas las cosas. Y ese es el día que anhelamos. Guardamos este día no solo en gratitud por lo que hizo,
sino en gratitud y esperanza por lo que vendrá. Hoy día descansa nuestro corazón porque hemos sido salvados, hemos sido redimidos del pecado, de la muerte de Satanás y estamos vivos para su gloria. Hemos sido salvados. ¿Por qué seguir trabajando? No hablo de lo físico y de lo material. Descansemos en Cristo. Él es soberano. Él está en el trono. ¿Qué temer? Si Él tiene todo bajo control. Todo. Si a los que aman a Dios todo les ayuda bien, ¿por qué temer? Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. ¿Por qué temer? Si Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, ¿por qué temer? Si el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, ¿por qué temer? Si Él ya nos rescató y nos salvó, ¿por qué temer? Podemos descansar en Cristo. Amén. Que podamos meditar en esta palabra y realmente guardar el día del Señor como Él nos manda. El salmista, y lo cantamos en algunos coritos, bueno, en un corito particularmente. El salmista escribió: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay alegría cuando llega el día domingo y esperamos este momento para guardar y santificar este día, no desde que comienza el culto hasta que termina, sino todo el día en honor y gratitud a Él, disfrutando del culto, disfrutando en nuestro hogar, con nuestra familia, descansando, meditando en su palabra, honrando y agradeciendo al Señor con nuestra vida. Debe ser un gozo este día, esperar el domingo y anhelar este momento en donde estemos con Cristo y poder realmente descansar, santificarlo y adorarlo. Debe ser un gozo la alabanza y la adoración a Dios como familia, como cuerpo, como iglesia. Que Dios nos ayude, porque hemos visto que por nosotros mismos no podemos obedecer su palabra. Que su Espíritu obre en nosotros, que Él transforme nuestros deseos y ponga en nosotros, como ya hemos conversado en otros momentos, el querer como el hacer. Amén. Vamos a colocarnos de pie para estar orando por esta palabra.